Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Curiosos de Mentes. Con la ayuda del historiador Mauricio Javier Campos, vamos a hacer una introducción a una de las sociedades secretas que más disputó con la Iglesia Católica el poder del mundo occidental y cristiano. Esta sociedad, que se denomina masonería, tuvo un impacto en lo político, cultural y social dentro de la ciudad de Tandil. Este libro que se publica ahora último es el sexto que escribo y publico, ¿no? Todo esto viene movido por un montón de pasiones que se aunan en estos libros de investigación. La pasión por la escritura, pasión por la literatura en general, la lectura, la búsqueda del conocimiento, y esto va derivando en lo que es una pasión por la investigación y obviamente por las sociedades secretas. En lo que son los libros de historia o de divulgación, hago todo un trabajo de recuperación de materiales y de documentos, me manejo mucho con documentos, trato de ser muy riguroso en esto, y son una serie de conferencias que yo voy dando en el Gabinete Marplatense de Estudios Históricos Regionales, ya hace un par de años, y de esos congresos las monografías luego las voy publicando. En los últimos años ha habido una apertura de este tipo de instituciones, y para toda persona que está interesada en los distintos estamentos sociales, en la política o en el devenir de un país, es importante estudiar todo este tipo de sociedades. El interés mío comenzó en la década del 90, a partir de muchas lecturas que fui haciendo. La historia siempre me apasionó. Ahí me pasaba, por ejemplo, de haber leído autores como Nario o como Daniel Pérez. También supe leer algún artículo de Nario en la revista Símbolo, que era el órgano oficial de la Gran Logia, es el órgano oficial de la Gran Logia de la Argentina, de Libres y Aceptados Masones. Y un punto que siempre quedaba en blanco, que no se podía definir, era el de los antecedentes. Y vos fíjate que acá hay algo fundamental. Este tipo de sociedades o de instituciones no nacen por generación espontánea. Es decir, en el caso de una logia, atrás de su fundación ya viene un periodo de gestación. Las fuentes de los orígenes de la masonería son muchísimos y no todos los autores están de acuerdo con eso. Hay un autor que es masón en Buenos Aires, que ha escrito 2 o 3 libros muy buenos. Uno se llama Los orígenes monásticos de la francmasonería. Cifra los orígenes de los gremios de constructores, cuyas reglas fueron dictadas por los monjes benedictinos. Un estudio de 2 o 3 monjes muy importantes que se habían encargado de reglar la conducta y el oficio de los maestros masones. O sea, de los constructores en su momento, de abadías, en fin, catedrales y eso. Los constructores iban de país en país, recorriendo Europa, construyendo catedrales, abadías, etc. La palabra franc hace precisamente referencia a eso, eran obreros libres, tenían el paso franco, ¿sí? Y ni siquiera el poder temporal o el poder eclesial podía meterse mucho con los gremios, digamos, ¿no? Entonces, en un primer momento, eso les sirvió como una forma de defensa. Estos gremios también tenían su forma particular de enseñar el oficio, ¿sí? De maestros a aprendices. Con los años, cuando se vuelve especulativa, conservan ese formato. Para formar una logia se necesitan 7 maestros masones, pero antes de la logia hay un paso que es que si hay 3 maestros masones pueden formar un triángulo, y esa es la base para construir después la logia. La masonería, en su formación especulativa en el siglo XVII, tomó la tradición de muchas sociedades iniciáticas, órdenes e instituciones. Absorbió conocimientos, los llamados hermanos de la Rosacruz, abrevó de la filosofía hermética y del gnosticismo, incorporó de la tradición templaria. Esta masonería especulativa se forma en Inglaterra. No nos olvidemos que, por ejemplo, cuando en 1312 el papado disuelve, junto con el rey de Francia, disuelve la orden de los templarios, ¿sí? Muchos de estos monjes caballeros, el lugar que encuentran de refugio es Escocia, con el rey Roberto Bruce.
luego mucha tradición templaria va a pasar a Inglaterra, también va a entrar a formar parte de los grados filosóficos de la tradición masónica, ¿no? Cuando en 1307 es ejecutado William Wallace, ya asume un papel mucho más protagónico Roberto Bruce. Cuando ella se afianza como rey de Escocia, no se soslaya la posibilidad de que hayan tenido una gran ayuda de los caballeros templarios. Los constructores operativos, en el siglo XVII, se vuelve una masonería más especulativa, con participación de miembros rosacruces como Elias Ashmore y los miembros que estaban nucleados en la Sociedad Real de Inglaterra, que empiezan a absorber todos los elementos del oficio y a interpretarlos en forma simbólica para la enseñanza, conceptos como el de desgastar la piedra, para, como vos decías, modelar el caos. A partir de ahí sigue evolucionando las logias, hasta que en 1717 se forma la Gran Logia de Inglaterra. La tradición dice que eran 4 logias, nada más. En realidad eran muchas más las logias que había, ¿no? Las que forman la Gran Logia son 4, después siguen absorbiendo las otras. A partir de ahí, Anderson, de Saulier, personajes de la época, ¿no? van a ir reglamentando, ¿sí? Van a ir reglamentando el accionar de los miembros de las logias, ponen especial hincapié en aquellos miembros que practiquen la fraternidad, es decir, la religión de la fraternidad, o sea, no un ateo irreligioso, irresponsable, ¿sí? Sino apoyarse en esa religión de la moral, digamos, ¿no? que da origen a la fraternidad, ¿sí? Y al bien común. Esa es la idea. Inmediatamente es condenada por el papado, ¿sí? A los pocos años, en 1738, ya surge la primera condena papal. Pío IX con la encíclica Quanta Cura y con el Syllabus en 1864 condenan a todos aquellos movimientos que sean sociedades secretas, masonería, naturalismo, panteísmo, socialismo, y bueno, y es también la época donde se empieza a generar más roce por la lucha entre el clero y la secularización de la sociedad, de la cual es abanderada la masonería, ¿no? Y en Argentina queda reflejada a nivel nacional y a nivel tandilense, ¿no es cierto? Se ve con la Logia Luz del Sur, que cumple un papel importantísimo de difusora de ideas, gente muy preparada, muy instruida, muy intelectual y progresista. Sobre raza, sobre religión, sobre clase social, ¿sí? Lo que sí se puede ver una característica es que predominan aquellos que son personas o personajes más independientes, digamos por ahí aquel que tenía un oficio o tenía una empresa, disponía de más tiempo libre, generalmente era la gente más instruida. No nos olvidemos que la masonería tiene dificultades intelectuales también. No es accesible para cualquiera, ¿sí? Entonces que se exigiera un mínimo entendimiento de ciertas cuestiones, sobre todo para entender la formación que daba la institución, ¿no?